Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, a los que están escuchando por YouTube. Como tenemos por costumbre, toda la semana se hace un estudio sobre este catecismo ortodoxo que estamos viendo. Y es un catecismo, ustedes saben, bautista particular, pero también saben que le damos los créditos porque está tomado de un catecismo que es el catecismo de Heidelberg, ¿sí? Ya hemos explicado algunas introducciones, un poco qué es esto. Y en el día de hoy vamos a ver la pregunta 6, la pregunta 7 y la pregunta 8. Pero antes de continuar con estos estudios, bueno, voy a presentar a quien está acá y quienes están también ahí desde el país de Colombia. En esta ocasión, bueno, sigue mi esposa que Diana está acá, si quieres saludar. Buen día a todos los que nos escuchan en YouTube y en los grupos de WhatsApp. Y bueno, desde el país, perdón, país de Bogotá, País eh, Colombia, sí, la ciudad, de no, el país, Bogotá. País Colombia, Ciudad Bogotá. país de Colombia, la ciudad Bogotá. Bueno, acá en la Argentina es conocido como ciudad cafetera, algo así, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Algo de eso? Eh, es País cafetero, Café, Colombia. cafetero, Ajá. sí, así he escuchado. Ujú. Está el matrimonio, o sea, está Duvier, Duvier es el cabeza, y está su esposa que es Lina. No sé si estará su hijita también, que es Salomé, y ellos casi siempre nos acompañan. Bueno, son un matrimonio que conozco hace años, ¿no? Ujú. Alguien que el Señor me permitió eh, hablarles un poco del Evangelio y están congregándose con otro pastor, creo que el pastor Alejandro, en Un una iglesia. matrimonio que amamos mucho Sí, de del verdad Señor. sí. Así que si quieren saludar, ustedes, Duvier y Lina, pueden hacerlo. Buenos días, pastor. Buenos días a los que nos escuchan en el canal de YouTube. Buenos días, pastor Daniel, y buenos días a todos los que nos escuchan por los grupos. Bueno, eso fueron el matrimonio de Duvier, ustedes escucharon, y a Lina, ¿no? Así que vamos a empezar, amados, con este estudio. El estudio de hoy va a ser el último estudio que vamos a ver que estamos conociendo de esta miseria del hombre. ¿M? O sea, la miseria del hombre. Vamos a ver tres preguntitas. La primera pregunta que vamos a ver solamente las voy a poner por arriba y después las voy a desarrollar en cada punto. Primero vamos a ver si Dios creó al hombre tan malvado y perverso. Pues sabemos que no. Ujú. ¿Sí? Antes de empezar con esto, escuche, los, ateos, o sea, cuando vemos esto, el argumento, cuando vemos los ateos, tienen un argumento que dicen de que si Dios existe, entonces ¿por qué existe la maldad? Lo que vamos a desarrollar durante todo este estudio, vamos a ver que la maldad existe a causa, porque el hombre incrédulo, ¿qué es lo que quiere hacer? Bueno, atribuirle esto a Dios, ¿no? En su soberanía de Dios vamos a ver que Dios no es el autor del mal, ¿sí? No me voy a entrar en ese terreno todavía, pero vamos a ver que el autor del mal en sí es el hombre, porque vamos a ver que a causa de su propia desobediencia se acarreó este mal que conocemos como el pecado, y vamos a ver que en sí mismo hay totalmente una total depravación y el pecado afectó todo, vamos a decir, su ser. Y no solo eso, amado, sino que ese pecado original o ese pecado, la culpa de ese pecado no fue, escuche, imputada a nosotros, ¿sí? Esto no sé si has escuchado este término algunas veces, pero el pecado nos imputa, nos imputó las consecuencias de ese pecado, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a decir, entonces el argumento que ellos utilizan, los incrédulos, contra los cristianos, es un argumento que es conocido como bueno, algunos han intentado defender mal, porque es un argumento de la teodicea, o sea, es un argumento que intenta, es un argumento filosófico incluso estaba escuchando a un filósofo hablar sobre esto, sobre la filosofía, teos, Dios y di que justificación, justificando. Escuché, perdón que le digo, un argumento muy
no sé si está mal decirlo, pero un argumento muy tonto, Ujú. diciendo que quería justificar a Dios diciendo que, bueno, que Dios no es el que creó el mal, pero él hablaba de como de unos mundos paralelos, unos mundos dentro de todos los mundos que estaban ahí, que este era un mundo mejorcito. Amados, es que yo me ponía a escuchar ahí, no lo terminé de escuchar, no sé cómo seguiría, pero lo que sí voy a abordar yo este tema es voy a abordar del problema del mal, que siempre la mayoría, incluso dentro del cristianismo, he escuchado a algunas personas cuando le sucede algo, siempre dice lo mismo. Usted, no, yo no lo he dicho. Dios no quiera que Dios vamos a decir, le lleve un hijo, una hija, o un ser querido, y usted estoy seguro que usted lo que primero va a decir es, ¿por qué Dios permitió esto? Ujú. Y siendo cristiano lo va a decir. Pero es así. Entonces, pero el impío o el incrédulo, cuando dice esto, siempre, casi siempre tiene este argumento que dice, bueno, si Dios existe y Dios es bueno, ¿por qué entonces permite el mal? Ahora vamos, yo lo voy a abordar a este tema. Amado, el psicólogo, el filósofo, ninguno de estos puede abordar más estos temas. ¿Por qué? Porque ellos tienen, él dice de 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, No percibe las cosas que son del espíritu. exactamente, entonces no puede dar una respuesta a estas Ujú. cosas, ¿sí? La Biblia nos responde, la Biblia nos informa de cómo sucedió esto. Y la pregunta número 6 empieza así, abordándolo así. Dice así, entonces, escuche, este es entonces, para que pueda entender, está alineado con la pregunta número 5. No sé si se acuerda de la pregunta número 5 que dice Es, así, ujú, ¿puedes cumplir todo esto perfectamente? O sea que la ley, para esto tiene que escuchar el estudio pasado, si ujú. puede cumplir los mandamientos. No, ¿por qué? Porque por naturaleza dice, estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Entonces, la pregunta es, que dice que creó Dios al hombre tan malvado y perverso. La respuesta que da de este discipulado, este catecismo antiguo, dice por supuestamente que no. O sea, Dios no lo creó al hombre malo o perverso, podríamos decir, sino que lo creó bueno. Y sabemos que en el principio, como en Génesis 1:31, que vamos a ver dentro de un ratito, nos va a mostrar que lo creó a su imagen, o sea, a su imagen en justicia y santidad. Pero el hombre buscó, como dice Eclesiastés 7:29, su propia maldad, querer hacer lo que él quería. Ahora vamos a abordar un poquito de eso, ¿sí? Pero ¿para qué lo creó así? Bueno, fíjese lo que sigue diciendo este catecismo. Dice, para que conociera correctamente a Dios y a su creador. ¿Y qué más? Lo amara de corazón y viviera con él, bendecido para siempre, y esto para alabarlo y magnificarlo. Y sabemos que casi siempre estos estudios siempre vienen acompañados, si tienen una copia de este catecismo ortodoxo, van a encontrar unos textos bíblicos abajo, ¿sí? Y va a Ujú. aparecer Génesis 1:31. No sé si querés leerlo, si no yo los busco. Sí, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y el 26 y 27. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está. Entonces vemos que Dios no es el autor del mal, Ujú. ¿sí? Dios creó, al principio lo creó a su imagen al hombre. Ahora vamos a ver qué significa esto de su imagen. No sé si me han escuchado hablar cuando hablé un poco sobre esto. Cuando habla de su imagen, por supuesto, nosotros decimos un rotundo no a decir que son pequeños dioses. Ajá, Con lo claro. que decimos a su imagen, podemos decir a su imagen moral, Ujú. ¿sí? Moral, porque ¿cómo lo creó? Bueno, a su imagen en justicia y Y santidad. santidad. Así fue Ujú. como lo creó al primer hombre. Entonces el primer punto, este primer punto de la pregunta 6, ¿qué estamos abordando? Bueno, la condición original del hombre. Ujú. O si quiere decirle el diseño original. La humanidad no tiene ese diseño. Se Ujú. rompió, ustedes saben, a causa del primer hombre que es Adán. Pero en el principio,
podríamos decir, el diseño primero, no sé si está mal decirlo, estándar, o sea, el primer diseño que sale, creado el hombre, no era así. Entonces la pregunta 6 lo que aborda, ¿qué es? Bueno, la condición original del hombre no era como la que vemos hoy, que el hombre busca continuamente hacer lo que le agrada a su corazón y no lo que le agrada a Dios, ¿sí? Entonces Dios en el principio lo creó bueno, lo creó a su imagen, ¿m? Y estaba dotado de ¿qué? De toda verdadera justicia y santidad. Ahora tenía un propósito. ¿Para qué era? Para que le conociera correctamente a Dios, que Él era su creador, ¿sí? Y también escuche, para que lo amara de corazón. Antes de que estuviera el pecado, el hombre fue creado en santidad, en justicia y en perfección, y con un corazón preparado para amarlo. Pero tenía que conocerlo a su creador, y así empezó Adán. Siempre digo lo mismo, yo no sé cuánto tiempo fue. Yo tengo una hipótesis, no estoy diciendo, con esto no estoy diciendo ortodoxo, digo fue así. Pero yo no creo que llegó al séptimo día. Siempre digo lo mismo, porque si no le hubiera establecido el día de descanso. Y creo que no lo estableció. Yo creo eso. No sé, quizá otro tiene otra posición. El asunto, vamos a decir, el que él no puede llegar, vamos a decir, a cumplir ese mandato que Dios le había dado, que se enseñoreara. El primer hombre hablo, ¿eh? Porque por ahí escucho que por andan diciendo una doctrina nueva. La otra vez escuché de un tal apóstol enseñando por ahí que estamos hechos para gobernar. Bueno, pero el primer hombre sí, pero gobernar en el sentido que tenía que enseñorearse, ser un representante de acá de la tierra, de todo lo que Dios le había dado, en ese sentido. Claro, porque, perdón, pastor, porque el primer hombre tenía libre albedrío, pero estaba Ahora, inclinado. ahora vamos a tocar justo, se adelantó. Sí, sí, acá sobre la mesa tengo, no sé si viste, No, no viste, bueno, no. La tengo, confesión, sí, pero. sí, tengo la confesión y abajo, no sé si ves, tengo, bueno, no te dije, pero pasa que fui a la biblioteca y saqué, pero tengo la doctrina de la gracia Mm, y tengo que tocar el punto número 1 que se llama la total depravación. sí, Y después, no, tengo la confesión, perdón, sí que vos viste, pero claro, no viste donde yo abrí, que tengo el libre albedrío. ajá, sí. Sí, sí, ya lo Entonces, vamos a tocar. ok. Pero ya voy. Sí, es verdad, pero igual adelantate yo. Sí, o sea, de que el libre albedrío estaba inclinado a Dios, o sea, no Ujú, había sido, digamos, no había caído. Cuando el ujú, hombre cae, ya ese libre albedrío o sea, ya es el hombre el que toma, está inclinado solamente al mal, como dice en ujú. Génesis. Ujú. Eso. Sí, bueno, es así. La condición original, vamos a decir, ya que tocaste ese tema, ahora lo vamos lo voy a abordar ya. Sí, estaba creado para obedecer a Dios, ¿sí? Ujú, Vamos a hacer una cosa. Vamos a explicar esto que ya pusiste sobre la mesa vos. Confesión de Fe de 1689, entonces, ujú, capítulo número 9 tocando del libre albedrío. Escuche, estamos viendo la condición original del hombre. ¿El tema cuál es que está sobre la mesa? Bueno, es si Dios existe, ¿por qué, vamos a decir, permite o existe la maldad? ujú, ¿Sí? Y estamos considerando que al principio el hombre no lo creó malvado y perverso, sino que el hombre mismo se acarreó de esto. Ustedes saben, conocen la teología pactual del pacto de obra. ujú, El pacto de obra que nos enseña que Dios, o sea, lo creó justo, santo, pero todavía él no había alcanzado de alguna forma no se había afianzado o afirmado esto para obtener vida eterna. No sé si entiende. O sí, sea, él tenía que ser fiel a ese mandato que Dios, y de alguna forma él va a quedar afianzado. ¿Por qué? Porque el pecado, amados, yo entiendo que algunos quieren atacar esta doctrina y dicen, pero no estaba el pecado, ¿cómo iba a morir? ujú, El asunto que en ese pacto que estaba él se tenía que confiar. Por eso siempre que estamos hablando del libro de Hebreo, la confianza, y ujú, siempre la confianza en lo que Dios dice. Dios dijo, si comes de esto vas a morir. Él no confió en lo que Dios dijo, confió en lo que dijo la serpiente y lo que dijo su mujer. La mujer le hizo caso a la serpiente y el hombre, en vez de hacerle caso a Dios, que es el cabeza, le hizo caso a la mujer. ujú, Y así les digo lo que siempre digo, así es como estamos, ¿sí? Entonces pasó eso. Él tenía que
confiar en lo que Dios decía y eso le iba a afirmar, pero en esa vida que ya tenía. Pero escuche lo que dice nuestra confesión. Esto es una confesión del año 1689, también bautista. Y en el capítulo número 9 del libre albedrío, dice así. Yo no lo voy a explicar todo, pero lo voy a leer nada más. Dice así. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer el bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Bueno, no está haciendo una definición del libre albedrío en el punto número 1. O sea, escucha, esto que estamos hablando, dice, bueno, está bien, pero esta definición que yo estoy leyendo es del primer hombre. Ajá, eso iba a decir. No es de ahora, que Dios sí, Dios dotó, o le dio la voluntad del hombre de una libertad natural. No lo creó como un robot. Ajá. O sea, para hacer esto. No, lo creó perfecto, justo, pero tenía el poder para actuar por elección propia, ¿sí? Pero esto no era, esta voluntad de él o esta elección propia no era forzada, Exacto. ¿sí? Por, vamos a decir, por algo externo. Vio con el ejemplo de con alguien vamos a decir, entra un ladrón, le dice, dame el dinero, te mato el hijo, la esposa, y vos tenés que tomar una decisión porque hay Una presión. una presión o alguien te presiona por algo para que hagas. No, el hombre podía tomar decisiones, pero la podía hacer, Dios lo creó así, pero lo creó perfecto, justo, ¿sí? Tanto para hacer el bien como para, Sí, para hacer exactamente, para hacer el bien, pero no había nada, vamos a decir, que dentro de sí mismo él podía tomar esa decisión. Todavía el pecado no había afectado a lo que nosotros conocemos la total depravación. O sea, lo es conocido como la total depravación o la corrupción radical. O sea, la corrupción ya de raíz toda. O sea, ¿cómo es esto? Bueno, vamos a ver que el pecado, no, por eso que yo estoy en contra, perdón que lo digo, nunca quiero lastimar a las personas, pero yo estoy en contra de ese evangelio que se llama decisional. Dice, no, dice el arminiano. Mire, yo le voy a decir que yo sé que muchos me dicen que soy duro, pero conozco pastores reformados, de verdad, pastores reformados, no lo digo con un ánimo de ofender a nadie, pero conozco de sana doctrina pastores reformados que le dicen hermanos. Nuestros hermanos, tal, no, amado, no hay ningún hermano acá. Porque una persona que dice que el pecado no lo afectó totalmente, él cree que con su libre albedrío puede buscar a Dios. Y eso es imposible, amado. Porque el pecado afectó todas las áreas, incluso los sentimientos y la voluntad. Cuando usted lee, creo que hay un libro de Edward, si no me equivoco, y hay otro de Lutero, que uno habla de la esclavitud, de la voluntad, y otro de la libertad, de la libertad de la voluntad, creo que algo así. Y es que pastor en Isaías también dice que en todas nuestras buenas obras, para que nosotros son buenas obras, dice que para el Señor son trapos de inmundicia. No hay nada bueno, entonces eso apoya esa parte de que en verdad estamos totalmente... Sí, es verdad. Sí, Romanos 3:10 dice que no hay un justo, no hay uno que haga lo bueno. Y el Señor dice ustedes siendo malos. En Génesis 6:5 ya vamos ahí, dice que Dios miró el pensamiento de ellos era de continuo hacer el mal. Solamente el mal. Y en el 8:5 también. Pero vamos de a poco. Entonces, así lo creó. Estaba así el hombre de alguna forma. Y en el punto 2 dice, el hombre en su estado de inocencia, escuche, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Pero, escuche, era mudable y podía caer de dicho estado. ¿Sí? Está Eclesiastés 7:29 y Génesis 3:6. Ahora el punto número 3. Dice así. El hombre, ahora lo que voy a definir acá es el libre albedrío, pero es en el estado de pecado. Ajá, ya cuando el hombre cae. Ya cuando cae. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad de querer cualquier bien espiritual que acompaña a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a este bien y muerto en el pecado, no puede, por su propia fuerza, convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Y acá vemos la eterna lucha entre estas dos posiciones, la reformada y la arminiana. Que el hombre dice que sí, que puede. ¿Cómo es? Bueno, si él toma una decisión por Cristo,
puede convertirse y se regenera. O sea, de alguna forma le dan una oportunidad a Jesús para que entre en su corazón. Nosotros de alguna forma, o sea, doctrinalmente negamos totalmente esa doctrina, amado, porque el hombre está inhabilitado. El pecado original, vamos a decir, afectó todo su ser. O sea, lo mató, dice la Biblia. Espiritualmente estaba muerto. Escuche, para esto tendría que profundizar un poco. El hombre carece de sentimientos para con Dios. No tiene voluntad para con Ujú, Dios. ujú, No puede. Es más, no quiere. ujú. No quiere. O sea, ¿y cómo es esas cosas? Bueno, que tiene a veces, porque el hombre, como dice Romanos 2 14 y 15 tiene la ley de Dios. Y quedó de decir, pero él no puede. O sea, en sí no puede hacer el bien. Y el bien que hace, vamos a decir, siempre está manchado con pecado. Así es. Entonces, él no puede hacer. Entonces, el hombre por su caída, la caída es el pecado. ¿Sí? Desobediencia. Es decir, en el estado de pecado perdió, no escucho una parte, porque el arminiano dice, está más o menos. O sea que lo afectó una parte, pero todavía hay algo bueno, dice él. No, en serio, dice que hay algo bueno que puede hacer. No, amado, no hay nada bueno dentro de nosotros. Cuando vimos la miseria que tenemos nosotros, estamos muertos en delito de pecado. Nosotros somos miserables, no hay ninguna bendición, no hay nada bueno. Ahora, si hay algo bueno después que tenemos ahora después de Cristo, lo único que es bueno, y si yo como decía, no me acuerdo si Calvino o otros más decían, si usted ve algo bueno, porque ve a Cristo, porque en mí no hay nada bueno. O sea, Exactamente. el pecado afectó. Todo, ahora qué es lo bueno que tengo, las riquezas que Él me ha dado, me ha provisto. Por eso que el cristiano continuamente, como dice 2 Corintios creo que 3:18, debemos darle de gloria en gloria para tratar de reflejar la gloria de Él. Pero nosotros no tenemos ninguna. O sea que los arminianos de alguna manera, pastor, eh, se creen como en parte como igual a Dios, o en el sentido, ¿en cuál sentido? En el sentido de decir que él puede rechazarlo o puede aceptarlo, o sea que él tiene esa autoridad de rechazar a Dios cuando quiera rechazarlo y aceptarlo cuando lo quiera aceptar. Entonces, de alguna manera, sin darse en cuenta, ponen al hombre y a Dios de igual a igual, Sí, en cierta parte. En parte, sí, ellos no llegan ¿cómo le puedo explicar? Eh, en sí, O sea, no lo confiesan de esa manera claro, abiertamente, claro, pero sí, su sí, sí, comportamiento sí. sí, sí, sí. Ujú. Lo voy a tratar de definir así, con un poco de... eh, verbalmente no lo confiesa, pero en su doctrina teológica sí. No sé Ujú. si se Sí, entiende. claro. Ahí me hace acordar al sermón de Spurgeon, que dice, no me acuerdo, hablando de una de estas doctrinas, Spurgeon dice que por ahí escuchaba a un pecador, decía arminiano, y si su oración decía así, si él pudiera decir, oh Señor, decía Spurgeon, de una forma, vamos a decir, sarcástica, Sarcástica. y que si él podía orar diría así, aunque no lo confiesa, decía, gracias porque no soy como esos calvinistas que creen en la total depravación del hombre. Yo por mi libre albedrío he decidido apropiarme de esta salvación. Gracias a que tengo mi libre albedrío puedo aceptarlo, no como ellos que dicen, ellos no lo dicen así, Ajá. ¿sí? Pero doctrinalmente sí lo creen. Ahora, si una persona dice así, ¿por qué? Yo no quiero entrar en esto porque no es el tema, pero, y lo dejo acá, porque si no nos estamos yendo para otra rama, pero si una persona pudiera, ¿por qué un arminiano dice, Señor, sálvale? Porque la persona Ora, no puede. porque si la persona no puede, Ujú. para esto está imposible, la persona está muerta en delito. O sea, escuche, no tiene la voluntad, los sentimientos dependen, vamos a decir, de esta voluntad. Pero como la voluntad fue afectada por el pecado, no sé si me pueden entender, Claro. él no tiene voluntad. Están juntos, todo afectó todo su ser, Lo que estamos hablando. sentimiento. Entonces fíjese, no puede, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él no puede hacer eso porque el pecado afectó los Ujú. sentimientos y sentimientos para, depende de la voluntad y la voluntad no puede. O Así sea, es. ir a Dios. Sí, ahora tiene, escuche, no me quiero ir porque no era el tema que quería desarrollar, no es el libre albedrío,
pero sí tiene voluntad, él puede decidir si quiere una camisa azul o verde o roja, con quién se casa, con quién no se casa, si come, no sé, pizza o arepa. Ujú. Sí, él esas cosas, o mate o café, él elige esas cosas, pero espiritualmente no puede, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, él no puede, está inhabilitado, entonces siempre va a buscar el mal. El problema con el mal es que las personas siempre, yo digo lo mismo, no se consideran malas. Ese es el problema. Malo es una persona, vamos a decir, que la otra vez hablamos de tu país, de un señor que tenía bigote y que vendía esas cosas, ¿sí? Que lo mataron. Sí, O de Alemania, de ese señor con Hitler. Hitler. Estos son gente malas para el hombre. O malo es si yo no soy malo porque no salgo a boliches, no tomo trago, no soy malo. Ujú. Amado, pero cuando miramos el corazón nuestro, sí somos malos. El problema es que miramos cosas externas, Así es. ¿sí? Cuando vemos acá en mi país, bueno, en mi país, como hablamos la otra vez, generalmente no hay tanto problema con eso, con el moralista. Generalmente la mayoría de acá se consideran malos, o sea, no hay tanto problema con eso. Yo he visto en otros lados que no se consideran tan malos. ¿Por qué? No quiero entrar en esto, pero creo que a veces el romanismo son, hay países que son más católicos, apostólicos, romanos, y esas personas salen más moralistas, y el problema con eso es que, ¿cómo publicar? Las personas no se consideran tan malas y tan depravadas, ¿sí? Ujú. No era el tema de entrar en el libre albedrío, era para solamente tocar eso, pero en sí el Señor lo creó así, ¿sí? Y escuche, después, esta confesión sigue tratando de libre albedrío, pero en el estado de gracia, ¿sí? Pero no lo voy a considerar eso ahora. El asunto que quería considerar es que Dios lo creó al hombre bueno y a su imagen. El hombre podía hacer lo que Dios, solo que lo creó con un corazón mudable, podría decir, él podía tomar esa decisión, ¿sí? En el principio, pero sabemos lo que hizo él. Ujú. Ahora estamos considerando en la mesa cuál es. Estamos considerando que si Dios existe y Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Ajá. ¿Sí? Sabemos, estamos diciendo que Dios no es el autor del mal. ¿Sí? En la pregunta número 7, no sé si quieres leerla o la leo yo. Sí, dice, ¿de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Y la respuesta dice, ¿quieres leerla? La leo yo. De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Ahí está. Entonces, ¿de dónde procede la maldad? Si querés podía buscar los textos, Romanos 5:12. Entonces, ¿de dónde procede? Bueno, esto, de que el hombre es malo y perverso. Bueno, nosotros sabemos que la Biblia no dice de la caída, o sea, de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y dice, por eso nuestra naturaleza es tan corrupta que todos somos concebidos en pecado y nacemos en pecado. Entonces así, Dios creó al hombre bueno y a su imagen, ¿sí? En justicia y en santidad. Por eso creo que en Efesios 4:24 dice que, acuérdense que debemos procurar que Jesucristo sea, incluso nosotros como Ujú. regenerados, que Cristo sea formado Formado en en nosotros. nosotros. ¿En qué? En justicia y en santidad, si no me equivoco, dice así. Porque eso era el diseño que cuando Dios nos creó. Fíjate que Efesios 4 dije el versículo 24. Dice así. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ve? Eso es lo que debemos hacer nosotros ahora en Efesios 4:24. ¿Por qué? Porque el diseño, el primer diseño fue creado así. El hombre en justicia y santidad. En Colosenses 3:10, Pastor dice, y habiéndoos vestido del nuevo, el cual es renovado en conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahí está. Por eso que nosotros como regenerados, estamos viendo la pregunta número 6 todavía, entonces, debemos hacer eso. Por eso que muchos se quedan, no, amados, una vez que nosotros somos regenerados, debemos procurar continuamente alcanzar ese, por eso dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, debemos conocerlo, fíjate, el diseño, todavía nosotros fuimos regenerados, pero debemos crecer. Ujú.
¿sí? ¿El propósito cuál es? Cuando es amarlo al Señor, pero para amarlo dice, el que me ama, que guarde mis mandamientos, entonces conocer a Él, ¿sí? Y ese sería el propósito. Fíjese cuál creo que dice, yo tengo acá otro catecismo, que es un catecismo, creo, no me acuerdo del año, que es 1600 y algo, 1600 y algo, no me acuerdo es. Y es conocido como el catecismo de Spurgeon. Y dice, fíjese, pregunta número 1, ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Respuesta, la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios, disfrutar para siempre, ¿sí? Y esa era la finalidad principal del hombre, o sea, cuando Dios lo creó, que la finalidad principal entonces era glorificar a Dios y disfrutar de Él. El hombre, después de la caída, no glorifica a Dios, menos disfrutar de Él. Ajá. Quiere, Todo lo no, contrario. se autoglorifica a Él, se exalza a Él mismo, entrona a su propio corazón y disfruta del mismo, de las cosas que a Él mismo le gustan. Así es. Pero el cristiano no, busca glorificar a Dios, mortificar el yo, todas las cosas que hay y disfrutar de Dios, no de estas cosas de este mundo caído. Es todo lo contrario, ¿no? Sí, sí. Entonces, en la pregunta entonces número 7, que dice, ¿de dónde procede la maldad? O sea, la maldad de la naturaleza del hombre. Bueno, es desde la caída. Y para eso tengo que hablar que Adán y Eva, ustedes saben que eran, él era un Adán, era... Cabeza federal. Cabeza federal. Dios trata con la humanidad con cabezas federales. En esta ocasión estamos hablando de Adán. Este hombre representaba a toda la humanidad. ¿Sí? Si pasaba esta prueba, bueno, él iba a ser confirmado por esta fidelidad y ganar esta vida eterna. ¿Sí? Que ya tenía, pero entró el pecado y a causa de eso, Romanos 5:12. ¿Vos tenés eso? Sí. Tenés Romanos 5. Bueno, entonces Romanos 5, si podés, 12 12 y el 18 y y 19 19. dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el 18 dice, así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Ahí está. Y ahí define bastante bien esa teología pactual. ¿No? De eso, yo creo que Romanos 5 nos habla de esos dos cabezas federales. ¿Sí? La humanidad está representada por dos cabezas federales. Uno es lo que están en Adán y lo otro son los que están en Jesucristo. Es así. La humanidad está representada por esos, vamos a decir, por Adán o por Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice esta pregunta número 7? Entonces, ¿de dónde procede la maldad de la naturaleza del hombre? Bueno, por la caída, amado. O sea, cuando Adán y Eva pecan, o sea, nos heredan lo que nosotros conocemos como el pecado original. Yo he escuchado por ahí las personas que se molestan y dicen, ¿por qué tengo que pagar por algo que no hice yo? Escuchen, le voy a explicar algo. Nosotros no estamos pagando por el pecado original de comer del fruto ese. El pecado original, o sea, lo que nosotros nos da es, algo le puedo explicar, nos pasa, es la consecuencia o la culpa de lo que ellos hicieron. O sea, nos acreditan eso a nosotros. Eso es lo que hace. Y nos acarreó todo ese mal y todo ese pecado y toda esa obediencia. O sea, toda esa maldad, negrura, desobediencia no es pasada a nosotros. Nosotros tenemos nuestros mayores pecados, vamos a decir. Fíjese, yo le voy a hablar algo, porque me voy a frenar un poquito acá para hablar algo. Escuche. ¿Usted considera, vamos a ver cómo ve de grave el pecado? Porque para algunos el pecado es la fornicación, el adulterio, matar y yo qué sé, y otras cosas que pueda haber. Pero usted considera, vamos a decir, si su padre le dice, usted como padre, si tiene hijo, le dice a su hijo, no sé, acá no hay otra fruta como hay mango y esa cosa, pero vamos a decir una banana o una manzana. Usted le dice, no comas de esa manzana, su hijito o hijita como llame, y vivirás, si no te mato. ¿Usted le daría eso a su hijo? Ah, no lo vio así, ¿no? No lo ve así al pecado.
Pero si su hijito dice, no toques de esto, y si lo haces, te voy a matar. Y él va y se come una galletita. Sí. Usted no lo ve al pecado así, ¿no? O sea, no puede ver, vamos a decir, la gravedad del pecado. Ajá. Imagínese como, la gravedad como Dios sí considera el pecado grave, que no comiera de ese fruto. Usted quizás si su hijo come un fruto, y pero te dije que no, porque para la comida, y se lo pasa, o te quedas sin, vamos a decir, lo soluciona como, no hay, no sé, ¿cómo le dicen en tu país los dibujitos? Caricaturas o Muñequitos, escuché que le dicen, muñequitos. muñequitos, no hay caricatura o no hay esto. Acá fue comer el fruto o morir. Así lo ve Dios al pecado. Amén. El problema es que la humanidad no lo ve así al pecado, ni el cristiano lo ve así. Ahora, fíjese la gravedad del pecado, que Dios se tuvo que encarnar Ujú. y venir a morir. Así lo ve Dios al pecado. Pero claro, como hoy se habla de la prosperidad, que Dios te quiere dar esto, solucionar aquello, no se habla de esto. ¿Cuántas veces le hablo esto acá a la gente y no quiere No. saber nada de esto? Entonces, Dios para solucionar esto, o sea, tuvo que enviar a su Hijo amado. Entonces, por lo menos dentro de las iglesias, Y como ya no se predica eso, pastor. claro, se toca con liviandad. Escuche, Ujú. yo lo digo, mire, con dolor. Muchas de estas doctrinas se han sacado del púlpito y yo a veces en iglesias sanas, doctrinales, lo que se enseña es cómo ser un buen marido, cómo ser una buena mujer, matrimonios, esto y aquello. Amado, hay que predicar de las doctrinas. Usted cuando aprende la doctrina aparece la Biblia. Usted sabe cómo ser un buen padre. Usted sabe cómo ser una buena mujer. Usted sabe cómo ser un buen hijo. Usted sabe cómo llevar a cabo en el trabajo en la sociedad. Acá no estamos para... yo lo he visto en pastores, no así, de buenos pastores, o sea, de allá arriba enseñando moralismo. No cristianismo, no como portate bien en tu hogar, cómo ser buen marido, cómo ser buen... Eso es moralismo, amado, que enseñar a la doctrina. ¿Por qué hago esto? Claro, amado, porque es la causa del pecado. Cuando yo entiendo que Jesucristo murió por mis pecados, soy regenerado, yo no tengo que aprender moralismo. El Y usted dice, ay, ¿qué estás diciendo? Amado, yo lo veo generalmente cómo ser un buen marido, cómo ser buena mujer, cómo ser todo. ¿Sabe por qué? Es porque el pecado está dentro. Cuando usted entiende esto, lo que hace el Evangelio y vive el Evangelio, como vimos ayer en el libro de Hebreos, que estamos viendo, usted vive una vida cristiana, Ese es el constantemente, resultado, lo de demás es una vida resultado. cristiana. Ujú. Se comporta tal como es. Pero hoy siempre cómo es esto, cómo vivir esto, cómo aquello, cómo ser buen hijo, cómo esto. Amado, todo siempre cómo. Eso nunca lo vamos a poder hacer. Ahora cuando entendemos que, por supuesto, estas cosas no se tienen... Claro, sí, pero yo creo que lo que debemos hacer es, de verdad, enseñar las escrituras. No cómo hacer esto. Nadie puede hacer esas cosas, amado. Entonces, escuche, esa causa de esa corrupción que fue afectada, y voy a entrar en no sé si lo van a poder entender, pero fue afectada todo nuestro ser. Y todo nuestro ser, cuando hablamos, la voluntad. La pregunta es, ¿de dónde procede la maldad en la naturaleza del hombre? Bueno, de la caída y la desobediencia de nuestros primeros padres. Por eso que dice, escuche, nuestra naturaleza es tan corrupta que todos somos concebidos en pecado y nacemos en pecado. Si querés leer Salmo 51:5, pero ahí habla de David, que mi Ujú. madre creo que me dice, me concibió en maldad. En Nacemos pecado así. me concibió mi madre. Mira, yo tengo Génesis 5, 3, creo que Génesis 5. 5:3. Sí, y escuche lo que dice, escuche, cuando Dios creó al hombre lo hizo a, Su imagen y sí, y semejanza. semejanza. Fíjese cuando después de la caída, Adán, Ujú. descendiente de Adán, Génesis capítulo 5, voy a leer del 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. En el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el hombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. Y escuche, y engendró un hijo, escuche, a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Después de la caída ya el hombre no tiene, o sea, no es formado la imagen de Dios, Ujú. sino que Adán empezó de su prole a pasarle todo este mal Ujú. creado a su imagen.
aunque vamos a decir la imagen de Dios fue distorsionada, el hombre todavía tiene eso, la ley en su corazón, como dice creo nuestra confesión en el capítulo 19. Pues por eso, pastor, de este Señor Jesucristo, que Él vino a buscar lo que se había perdido, eso que se perdió, la imagen. Sí, se En perdió. la, Sí, en sí. ok. El libre albedrío. Entonces vamos a ver un poco de esto. Porque si el hombre está totalmente depravado, como decimos nosotros, o la corrupción radical, ¿sí? Creo que le llamaba así R.C. Sproul a la total depravación, creo que le decía como la corrupción radical. Entonces, ningún libre albedrío, amado, puede solucionar esto. O sea, el hombre no puede de por sí mismo. Es más, ayer estábamos hablando, ayer o hoy, no sé qué, estábamos tocando un tema sobre una persona que decía que incluso si no me equivoco, no me acuerdo, estábamos hablando de que sea, no me acuerdo si era incluso un pastor, decía que la salvación se podía perder, ¿era un pastor o no? Ah, lo que estábamos hablando esta tarde. Sí. ¿Pero que era un pastor bautista? No, no creo. No. Bueno, otro pastor, que la salvación se podía perder. Amado, ese es el problema de estas doctrinas cuando se enfoca mal este problema de la soteriología. Usted se habrá desviado, me dice, pastor, no me estoy desviando, porque si no vemos la total depravación de la maldad, usted nunca puede buscar a Dios, porque ellos dicen, bueno, que podemos buscar a Dios. No, porque las decisiones nuestras están, escuche, sujetas a nuestra voluntad. Pero que por el pecado afectó la voluntad. Yo no tengo voluntad para buscar a Dios. Ahora, si yo tengo una voluntad, es porque Dios primero me buscó a mí. Él tuvo la voluntad de buscarme a mí. Entonces, cuando Él me regenera, el problema está de la regeneración. Es regeneración, no es decisión. No es decisión por Cristo, es regeneración. Por eso nosotros queremos queremos que debemos ser la regeneración antecede. O sea, a esta la regeneración antecede a la conversión. O sea, la fe y arrepentimiento. Y la Biblia dice, debo tener fe y arrepentimiento para ser regenerado. Exacto, Y y no nosotros es así. creemos que debemos, primero somos regenerados para así poder creer. Claro, exactamente. Son abiertos nuestros ojos, Él nos vuelve en sí, pues el hijo pródigo volvió en sí, y se volveré. Es así, cuando Dios sopla sobre nosotros. ¿Cómo lo hace? Por eso, siempre lo digo lo mismo, es el Evangelio, donde en ese momento Dios... Entonces el hombre no tiene la voluntad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es grave esto, porque debemos entender, y este es el último estudio, aunque se va a tocar algunas veces, de este problema que tenemos nosotros del pecado, la total depravación, la miseria que tiene el hombre, porque ya después vamos a entrar con muchos estudios sobre la gracia, la misericordia, todo, ¿sí? Pero en estos 3 estudios se tocó mucho de esto. Entonces la voluntad está sujeto, escuche, muchos dice, bueno, yo puedo, o sea, tomar la decisión por Cristo. Escuche, no, amado, porque la decisión está sujeta a la voluntad. Y la voluntad que está sujeta al pecado. Entonces es imposible porque está esclavizado. No puede el hombre. Pues dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De que estoy preso. Tengo deseo. Por eso cuando se le hablo a las personas del Evangelio, siempre tienen excusas. Ah, tengo que ir allá. Me queda muy lejos. No, que tengo otras cosas. ¿Por qué? Porque son excusas, porque su voluntad está acarreada a otros deseos que ellos tienen en primer lugar. No puede, porque el pecado está entronizado en el corazón, como dice Romanos 6. No dejé que el pecado reine en su corazón. Y como el pecado reina en el corazón de la persona siempre tiene deseos para otras cosas, personas, proyectos, trabajos. ¿Por qué? Porque él es más principal esas cosas. Porque su voluntad está más inclinada con este mundo caído. No puede el hombre, a menos que Dios le conceda eso. Entonces, las decisiones que él toma siempre están sujetas a su voluntad. Y como su voluntad está sujeta al pecado, vemos esto que estamos viendo ahora. Que la maldad, ¿de dónde procede? Como dice en una parte, creo que en Mateo, dice el Señor, ¿de dónde salen estos malos deseos? Del corazón. Del corazón salen, porque el hombre es malo en sí mismo. Solo que la mente que él cree que la maldad es exterior, pero la maldad es interior. Los malos deseos, el hombre cuando tiene un pensamiento libidinoso, o cuando pasa el hombre con la esposa y aunque el hombre lucha con ese costo, su pensamiento, si fuera por él, se inclinaría a mirar para atrás a la señorita que pasa. Claro. ¿Pero por qué? Porque el pecado. Porque el pecado, pero ¿por qué no lo hace?
porque se le armaría problema, ¿o no? Pero el pecado, ¿dónde está? Adentro en el Está corazón. adentro. O con la mujer, alguna mujer codicia cosas, quiere algo, o está inconforme porque no trae mucho dinero. Siempre está así, el pecado siempre está adentro. Así es. Quiere y quiere, o se queja de estas cosas, o los hijos son rebeldes. Espere que ese chiquito que tiene 1 año, 2, 3 o 4, si usted no lo empieza a formar en Jesucristo, en una iglesia con padres devotos y sanos, va a ver cómo se va a manifestar ese pecado. Tarde o temprano. Va a crecer, tenga 10, 11, 12 años. Si usted ahora no empieza a llevar en las cosas del Señor, esa señorita va a querer salir al mundo, ese muchacho se va a rebelar. Sí. El pecado va a crecer porque está así, no es que le afectó un poquito. Siempre le doy el mismo ejemplo hace años. Ponga una gotita de cianuro sobre un vaso y tómelo. Me va a decir, no, me va a decir usted, ¿por qué? Si tiene una gotita. Es que cuando usted lo revuelve, cuando toma el tinto, el café, le pone un poquitito ahí de azúcar y revuelve, o cuando pone a sal en el agua y revuelve, ese poquito de sal, ya está todo salado, Contaminado, claro. contaminado. Así es el pecado. Todas las cosas que hace el hombre son de continuo el mal. ¿Sí? Es así. Así es. Entonces el hombre no puede por sí mismo, vamos a decir, buscar a Dios. El pecado, o sea, y eso es lo que hizo Adán. Adán transmitió a toda la generación, escuche, la culpa de este pecado. Y nosotros le añadimos más. Entonces Dios no es el autor del pecado, es todo lo contrario. Dios en su amor y en su misericordia, escuche, vino a llevar la maldad nuestra. Él se encarnó. Incluso el hombre es tan malo que no quiere saber nada con Dios. Y Dios viene a morir, hablando de Jesucristo en nuestro lugar, y el hombre ve decir gracias por su libertad, va y lo mata. O sea, de alguna forma, no sé si me entiende, lo crucifica, porque tiene maldad. Dice, no queremos que este reine con nosotros. El hombre no quiere que Dios reine en su corazón. No quiere saber nada con él. Entonces así, Adán, nos imputó a toda la posteridad, o sea, a nosotros, los frutos que él logró, o sea, o las consecuencias, o sea, nos transmitió la culpa del pecado y nosotros la añadimos más todavía con nuestros pecados que tenemos, ¿sí? Eso es el pecado, la total depravación que tenemos nosotros. Fíjese lo que dice en esta confesión. Por eso yo estoy a ver el tiempito, bueno, escuche, yo estoy en contra de los remonstrantes o los arminianos en este punto. Amado, porque dirá, bueno, de la maldad, no va a tocar la maldad. Bueno, es que si este es el último estudio, si nosotros no entendemos ahora que nosotros moralmente somos malos, fíjese Génesis 5, ¿qué dice? Acá lo tengo, no lo voy a buscar. Génesis 5, escuche lo que dice. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del... No alguno, todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era todo el pensamiento. Creo que tenía otro texto más por acá. Creo que era... deme un segundito. Yo no me acuerdo si era el Génesis también, pero era 8 algo. A ver si vos lo encontrás. Génesis 8. ¿21? Sí, creo que es a ver si está el 21. Sí, 8:21. Dice así. Y... No, perdón, sí, 8:21, estoy en el 7. 8:21, dice así. Y percibió el Señor olor grato y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Ve? Es malo de su juventud. Cuando se inclinó, dice que vio, Génesis 5, que todo pensamiento... Por eso que dice que creo que en otra parte, en Romanos, si no me equivoco, 8, que no puede el hombre, o sea, el hombre carnal, si no voy a buscarlo yo, fíjese, creo que es en Romanos 8, 7, Romanos 8, 8. ¿Estás en el 8, 7? Romanos 8, sí. Yo no me acuerdo en qué parte, pero creo que es en Romanos 8 porque me lo acordé de memoria. Dice, por cuanto la mente carnal es ahí está. ¿sí? Sí, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal, es imposible. Fue afectado con todo el ser. No puede. No es que dirá, bueno, quiere. ¿Por qué? Pero quiere. Claro, porque al ser creado a la imagen de Dios, tiene, vamos a decir, fue creado moralmente en su corazón, pero está, escuche, inhabilitado moralmente.
O sea, para que pueda entender, puede querer. Es como un preso, mírelo así. Él anhela ser libre y mira así, pero no puede. Ujú, Él está inhabilitado. Una cosa que usted quiera, si quisiera comprar esto, pero no tiene el dinero, es un ujú, pobre de espíritu. ujú. No puede conseguir eso. Entonces, eso, él quiere. Por eso muchas veces yo le digo, y esto estoy, mire, es si este hombre está en contra de otros reformados. Pero pasa que nosotros, nuestro principio es reformando, siempre reformando, volviendo a las escrituras. Y yo creo que Romanos 7 no habla de un cristiano, lo digo hace años. Por eso ese hombre, yo queriendo hacer el bien, yo queriendo esto, me estoy vendido al pecado, porque no puede. No es Ujú, que no ama la ley, es un hombre que ama la ley. Es que no puede. ujú. ¿Se puede llegar a entender? Claro que No sí. puede. El asunto es que no es que quiera. Claro que nosotros queremos a veces querer hacer. ¿Cuántos hombres luchan, vamos a decir, por bueno ser buenos maridos y no pueden? Ujú, Vamos a decir, hombres que quisieran ser buenos maridos y el pecado los lleva, no sé, a hacer cosas, tomar, y te dicen, ay, pero yo quiero, ¿no? Es que y de una oportunidad más, es que nunca va a poder así si es. no tiene a Cristo y la mujer tampoco sujeta. Entonces, yo no, creo que el pecado afectó totalmente. ¿M? Por eso que cuando hablamos de la salvación o de la soteriología, yo no creo lo que dice esto del libre albedrío. Que el libre albedrío dice, aunque la naturaleza humana, escuche, fue afectada seriamente en la caída, el hombre no ha quedado de un estado de impotencia espiritual total. Por gracia, Dios da el poder espiritual a cada pecador para arrepentirse y creer, pero Él lo hace de tal manera que no interfiere con la libertad del hombre. Cada pecador es poseedor de un libre albedrío y su destino eterno depende del uso que Él le dé. La libertad del hombre consiste en su habilidad de escoger el bien en lugar del mal en los asuntos espirituales. Su voluntad no está esclavizada. Escuche lo que dice. Su voluntad no está esclavizada por su naturaleza pecaminosa. El pecador tiene poder para cooperar con el Espíritu Santo y de esta forma ser regenerado y tiene poder para resistir a la gracia de Dios y por tanto perecer. Dice, el pecador perdido necesita la ayuda del Espíritu, pero tiene que ser regenerado por el Espíritu antes de poder creer. Dice, perdón, el pecador el pecador perdido necesita la ayuda del Espíritu. Pero, escuche, pero no tiene que ser regenerado. Ahora sí, Ahí porque está, ¿no? ujú, Pero no tiene que ser regenerado por el Espíritu antes de poder creer. Porque ujú, la fe dice, la fe es una obra humana y ujú, precede al nuevo nacimiento. La fe es el don del pecador a Dios, es la contribución del hombre a su salvación. no, Mire, yo le voy a decir, mm, y yo no tengo ningún temor en esto. Sé que muchos pastores se molestan y dicen, son nuestros hermanos, los pentecostales, los hermanos amados, no, no hay hermanos, esto es un evangelio del mismo infierno. Yo conozco pastores reformados que dicen, no, son hermanos. No son hermanos, amados. Es un evangelio, como decía A.W. Pin, es un evangelio satánico. ujú. Crea solamente personas que de verdad confían en que fue Su fe, su su... fe, confían, dice que no necesita el poder regenerador del Espíritu Santo, no necesita, que es un don, que la fe es algo de ellos que le dan a Dios, que contribuyen con un granito, están negando la total soberanía de Dios, la predestinación que hace Dios, el poder regenerador, la obra salvífica o la obra, podríamos decir, eficaz en la cruz. Un pobre Cristo que está clamando al pobre pecador a ver si le deja entrar. ¿Qué es Ujú, esto, amados? sí, Esto es pisotear el Evangelio. Por eso te encuentras esos pastores que le dicen, no, son nuestros hermanos. No son ningunos hermanos, amados. No son hermanos. Todo lo contrario, tenemos que tener misericordia por una persona así. claro, Por eso el trabajo más arduo para mí es predicarle a una persona que se cree salva. así Porque, es. fíjese, hay otro punto que es la inhabilidad total o depravación total. ¿Sí? Y esto es así. Por eso estamos hablando del problema del mal. ¿De dónde está? Porque el pecado afectó Ujú, totalmente todo nuestro ser. Dice así. Esto es lo que yo creo también perdón, sí, también de esta doctrina creo que es del tulip, conocido como la doctrina de la gracia, el primer punto. Y creo que es así, porque es muy bíblico. Por causa de la caída, el hombre es
escucha, es incapaz por sí mismo de creer al Evangelio de una manera salvífica. El pecador está muerto, ciego y mudo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y desesperadamente corrupto. Su voluntad no tiene libertad. Está cautivo a su naturaleza caída. Por tanto, no escogerá lo bueno en vez de lo malo en cuanto a lo espiritual, porque en verdad no puede escogerlo. Como consecuencia, se necesita más que la ayuda del Espíritu para llevar al pecador a Cristo. Se necesita la regeneración por la cual el Espíritu resucita al pecador muerto y le da una naturaleza nueva para que pueda creer. La fe no es la parte con que el hombre contribuye a su salvación, sino que la fe es en sí una parte del don de Dios en la salvación. Es el don de Dios al pecador y no el don del pecador a Dios. Así es, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Exactamente. esto no es de nosotros, es un don de Dios. Es un don de Dios. Y es así. Entonces, el hombre no puede salvarse por sí mismo. Entonces, ¿de dónde procede la maldad? O sea, de esto, de la naturaleza del hombre. Por eso, escuche, no creemos, por eso que yo estoy en contra de esas iglesias que enseñan moralismo. ¿Cómo ser un buen marido? ¿Cómo ser una buena mujer? ¿Cómo ser un buen hijo? Hagamos esto. Retiro pastoral, retiro matrimonial. Amado, moralismo. Yo sé que esto de piedrita de zapato le molesta mucho. Moralismo no. Somos malvados, necesitamos a Cristo. No necesitamos moralismo, cómo hacer esto y esto y esto y aquello. Tiene que tener a Cristo. Usted una vez que tiene a Cristo empieza a crecer. No sé si pueden entender, necesita el espíritu. Yo estoy a favor, yo tengo muchos libros. Pero eso a mí no me hace un buen hombre. Necesito el espíritu de Cristo, necesito regenerar. Y después sí, por medio de la palabra. Ese sería el resultado de ser entonces, o sea, lo que entiendo, pastor, lo que dice es el resultado de ser un buen esposo, una buena esposa, una buena hija, es el resultado de que yo ya he nacido de nuevo, el Señor me dio vida y tengo un nuevo corazón y el resultado es que voy a hacer lo que el Señor me manda en su palabra. Exactamente. No sé si, es que no me malinterpreta porque me van a interpretar y decir, uy, pero esto está en contra de esas cosas. Es que en el principio no era así, amados. O sea, quiero que entiendan esto. Usted tiene que enseñar la palabra de Dios sistemáticamente o expositivamente. ¿Se puede llegar a entender? Sí, Señor. Entonces así. Nosotros nacemos corruptamente. O sea, lo que quiero decir es que nosotros no necesitamos, ¿cómo podría decir? Ser parchados. Necesitamos ser regenerados. La naturaleza nuestra es corrupta, por lo tanto, ¿qué necesitamos? Ser regenerados. Esto es lo que necesitamos. Entonces la pregunta número 8 nos introduce en esto. Escuche, estamos tan corrompidos que no podemos hacer el bien en lo absoluto y somos propensos a todo mal. La respuesta es efectivamente, a menos que seamos regenerados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿estamos totalmente corrompidos? Dios no es el autor del mal. ¿Sí? Yo no voy a entrar ahora si Dios permitió o no permitió la caída. No voy a entrar en el supralazarismo o el infralazarismo, si fue antes, fue después, o Dios lo decretó o no Dios lo decretó para que Él se glorifique. Son temas profundos que quizá algunos podrían herir su sensibilidad. Pero Dios es soberano y nada de lo que sucede se le escapa, ni siquiera el pecado se le escapó. Esto que pasó no es que dijo, uy, se me escapó el pecado, a ver qué pasó. Se me introdujo como un ratoncito a mi casa. No es así, amados. No voy a entrar en ese tema. Pero Dios no es el autor del pecado. ¿Sí? Es así. Entonces, somos tan corrompidos moralmente, o sea que no podemos hacer el bien en absoluto y somos propensos a todo mal. Sí, efectivamente, a menos que seamos regenerados por el Espíritu Santo. Es así. Tenemos que ver nuestra naturaleza que es corrupta, es mala. Incluso, escuche, antes de venir a Cristo y a veces nuestras acciones como cristianos, escuche, de verdad, y yo lo digo yo, porque yo voy al frente, están contaminadas con el pecado. Así es. ¿Sí? A veces nosotros hacemos algo y esperamos que, no siempre, pero que alguien quizá le agradezca, pero todo lo que hacemos, fíjate, tanto como más tiene que ser para la gloria de Dios. Cuando usted ve que cada cosa lo hace para el Señor, deja de esperar aplausos de la persona. Exactamente, así es, pastor. Cuando hace las cosas, que porque
hemos entendido que lo que hacemos es para la gloria de Dios porque le amamos, es algo natural. Entonces no espera uno agradecimiento ni recompensa, nada, porque uno dice, la recompensa por la misericordia de Dios ya la tengo, que es poder estar con Cristo, el Señor me ha dado un nuevo corazón. Ya eso es suficiente, uno no espera nada de nadie. Es así. Entonces, puedes buscar Juan capítulo 3, que aparece ahí, Juan capítulo 3. Sí, señor. Ya estamos terminando. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? Tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque toda, vamos a decir, toda su naturaleza es corrupta. Tiene que volver a nacer, porque estamos totalmente corrompidos por el mal. Fíjese lo que, bueno, ustedes saben, ¿qué? ¿Tenemos un texto más? Romanos 3. No, aparece Juan 3, es necesario nacer de nuevo. Claro, sí, ¿quieres leer? Si quieres, sí. Sí, leer. 3 al 5, ¿no? Dice, Sí. respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está. Entonces así, necesitamos ser nueva creación. Creo que en 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo... Nueva criatura es. Sí. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahí está. Esa entonces la que leíste, es la que dijiste de memoria, creo que es la Reina Valera 1960. Dice nueva Creación. criatura. Hay otras traducciones que dicen nueva creación. Creación o criatura es lo mismo. ¿Por qué dirá eso? Porque la antigua criatura o creación está corrupta. Escuchen, espero que no me haya malinterpretado en este estudio. No estoy en contra de los estudios, cómo hacer esto, porque eso es moralismo. Usted necesita ser una nueva criatura y una nueva creación. Y después de eso, yo no le voy a decir, saco de afuera, le digo a la plantita que tenés vos, digo, hola plantita, ¿cómo se llama la que tenés? Suculentas. Suculentas, ahí está. Hola señora suculenta plantita. Le voy a enseñar cómo ser una suculenta. Sí, suena gracioso. Sí, ¿no? Claro. Pero vivimos en una época donde, ¿cómo ser un buen marido? ¿Cómo ser una buena mujer? Amado, Titi tiene a Cristo, de verdad. Yo digo que el pastor debe predicar positivamente, debe ser cristocéntrico. Y después lo otro es un resultado. No estoy en contra de esas cosas, ¿eh? No estoy en contra. Pero quiero que entienda esto. Ese moralismo no le va. Yo le digo al gato, ¿cómo se llama? Negrito racista. El negrito racista, el gatito de acá. Comportate como un gato. No, él ya comporta como un gato, vive todo el día durmiendo, siempre quiere comer. Sí, y hace eso, maulla. Ya es natural. Ajá. Yo no le tengo que decir, a ver, ¿cómo ser un buen gato? Sí, no. No estoy en contra de esos estudios. Sí, entiendo, Lo que pues. quiero decir es que ya por maldad tenemos esa naturaleza. Y por más que se tenga, escuche, hay pastores que tienen la buena intención. Pero eso no va a hacer que una persona, porque terminan esas cosas, sí, se van todos contentos con una florcita en la mano y el pecado sigue estando ahí. O quizá usted haya aprendido, porque si aprende Biblia, siempre lo digo, usted va a aprender cosas buenas. Porque la palabra no vuelve vacía. Así es. Pero usted necesita un corazón regenerado. Eso es lo que debe entender eso. Porque por eso es que nuestra naturaleza es malvada. De por sí. Necesitamos a Cristo. Es así. Si tenemos a Cristo, sí. Después sí. Después que tenemos a Cristo, bueno, sí. Quizás eso del estudio de la palabra, esos estudios, eso me va a abrir un poco más la mente, voy a entender. Claro, porque ya el pero corazón está no sé si se pudo entender. Ajá, claro que sí, pastor. Porque no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que eso no es el moralismo. Que estoy diciendo que es Cristo, nuestra naturaleza. Tenemos que entender que es mala, necesitamos ser regenerados. Una vez que estamos en Cristo, sí, vamos a vivir como lo que somos. Por eso que muchas personas no se comportan, vamos a decir, o externamente solamente lo hacen así, por fuera. Necesitamos un corazón. Y ahí hay un peligro, pastor, perdón, digo porque
las personas que se les adoctrina, porque yo digo que es adoctrinar, ejemplo, en esas iglesias que hacen, o sea, porque yo estuve en esas iglesias arminianas, Mm, de encuentro de damas, encuentro mm, de varones, ¿sí? O sea, al ellos no tener el verdadero evangelio, lo único que hacen es como medio que bañan al cerdito y lo claro. visten a uno, ¿me entiende? Pero ya después uno vuelve, Mm, claro, uno dice bendecido porque yo estuve en una y uno llega muy contento porque bueno, pero es algo que es como por un tiempo, dura un momento y ya claro. vuelve uno a lo mismo y uno no entiende Mm, qué pasa, uno dice, pero si yo fui, yo pensé que este retiro de damas, porque yo fui, me iba a ayudar y yo sigo, o sea, pasa lo mismo, no ha cambiado nada. mm, Entonces, claro, entiendo lo que dice, que yo exactamente. necesito tener, o sea, ser regenerada primeramente Mm, y ya cuando he sido regenerada, claro, yo ya puedo ver con claridad cómo debo vivir mi vida, porque si sí, no, termina uno siendo engañado creyendo que es cristiano, claro. viviendo una Pero, vida creyendo por ley. sí. Más, Pero escuchen, para cerrar esto. eh, No estoy diciendo porque muchos de esos pastores tienen una buena intención y lo que enseñan son textos bíblicos. Ejemplo, Efesios, mujer debes sujetarte, el marido. ujú, Bueno, y el hombre, bueno, debes amar a la mujer, porque como Cristo, claro, la intención es buena porque está tomada de la Biblia. ajá, El problema no está, escuche bien lo que digo, con la palabra de Dios que es santa, justa y perfecta. El problema está que somos totalmente moral corruptos. Y ujú, porque la palabra y la intención del pastor es crear primero, ¿dónde empieza usted? Bueno, porque estas nuevas iglesias reformadas, ¿qué es lo que hacen? Hay que empezar por la casa, porque si un buen matrimonio está en la casa, tenemos una nueva sociedad y la iglesia crece en santidad. Aunque la iglesia, aunque es una buena intención, amado, eso es moralismo. ujú, Se debe enseñar, no, usted sabe por qué no lo puede hacer, porque eso es un hombre totalmente malo, no puede amar a su mujer, usted no se puede sujetar porque también, porque está, solucionar eso, yo debo que soy malo, totalmente corrupto, debo pedirle al Señor, deme un corazón nuevo, ajá, amén. Ujú. no puedo. Entonces, si no se ataca el problema de la La raíz, raíz, como decía Sproul, decía, que cuando definía esto, decía la corrupción radical, radica adentro de nosotros, el moralismo ataca solamente externamente. Es como que usted limpie por fuera un vaso, pero lo de interior, como decía Cristo, está sucio. la enfermedad está en el corazón Claro. y el evangelio viene siendo como ese Entonces cuando tiene antibiótico. a Cristo, o sea, interiormente, sí, todas esas cosas las va a hacer natural. Claro. No sé Ujú. si se puede Sí, entender. claro que sí. Y siempre las va a hacer para Cristo. Y siempre, por más que el otro peque, La mujer ya cuando entiende se va a sujetar a su esposo, no porque sea el hombre, ay, me toca, no, es porque entiende que ese hombre se lo puso Dios y me sujeto, porque si me sujeto a mi esposo, me estoy sujetando a Cristo. Entonces exactamente. la sujeción viene siempre y todo lo que hacemos lo hacemos para Cristo, no para el hombre. Y si hay pecado por lo que sea, lo llevan a Cristo. Y si lleva para Cristo, bueno, ella padece por Cristo, está sujeta a Cristo. Y él Ujú, lo mismo también. exactamente. Pero cualquier cosa, pero lo que quiero decir, esto lo hablé del cristianismo, pero el mal está adentro de nosotros. Dios nos creó buenos, justos, santos y perfectos. Ahora como cristianos, y si somos cristianos, debemos crecer en justicia y santidad, como Amén. dice Efesios, como dice Colosense también, Ujú, pero debemos tener a Cristo primero. amén. Espero que se hayan entendido, no me hayan malinterpretado. No, no, No sí, sí. estoy diciendo que los estudios, esto, traigan buenos beneficios a nuestra vida en todas las Ujú, áreas laboral, matrimonial, como hijo, como padre, todas esas áreas. Lo que estoy diciendo es que si yo no tengo a Cristo, por más que enseñe las escrituras, voy a crear un moralismo por fuera, sí, ajá. ¿sí? Sí, Pero señor. después, muchas veces, mire, yo lo voy a decir con dolor, a veces he visto personas que llegan bien así, incluso de la mano, como algo hipócrita por fuera a la iglesia, y después están en sus discusiones adentro del hogar. Sí, señor. Ujú, ¿Pero qué pasó? Es que fui a absorber moralismo. ¿Entendés? El problema está adentro, adentro de nosotros. Yo ujú. debo ver mi pecado, incluso como cristiano todavía, porque el pecado afectó todo eso. Jesucristo me ha regenerado, pero tengo que todavía yo seguir mortificando esos pecados. Entonces, escuche, volvamos al principio. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Bueno, porque el Buscó su mismo propio hombre, mal. como dice Eclesiastés 7:29, buscó su propio mal. Ujú, Y es así. Ahora nosotros, fíjate, tenemos, hablando de libre albedrío,
y ya cierro con esto. La pregunta 4. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada del estado de gracia y lo libra de la servidumbre natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno, sin embargo por razón de la corrupción, fíjese que todavía queda esa corrupción que todavía le queda, no quiere, escuche, ni perfectamente ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. ¿Sabe de quién está hablando? De un cristiano, una cristiana. Porque a veces está ese pecado. Dice, Señor, a ver, quizás no se identifica, pero vamos a decir que la otra persona, el cónyuge, alguien no hace algo mal, y dice, pero esto es injusto. Ajá. Porque yo siempre, y el otro, bueno, ¿por qué? Porque, pero, y el cristiano ahora en este libre albedrío, o sea, o en este estado de gracia que tiene ahora, escuche, en el principio él podía hacer todo lo bueno. Sí. Después del pecado, solamente, como decía Agustín, pecar es solo pecar. Nada más puede pecar y siempre pecar. Y siempre buscar su vida. Ahora, como cristiano, ¿qué podemos hacer? Bueno, escuche, a ver si no sé si la definición estaría correcta, entre pecar o no pecar. Él tiene el poder o este estado de gracia. Si es fuerte, está en las cosas, utiliza los elementos de gracia, vence sobre el pecado. Ajá. Pero tiene este poder O sea, ahora. tiene el poder de decidir Sí. en base a lo que ya tiene, que es vida. Si el pecado no le engaña, dice, pero vas a hacer Exacto. siempre lo mismo. Fíjate Por eso que el pecado viene y engaña al cristiano. Claro, fíjate, siempre Busca. sigue haciendo lo mismo, se Ujú. comporta así. Te mereces un recreíto. También si ellos todos te engañan, habla. Pero uno dice, no, no es así. No te voy a creer, Satanás. No te voy a creer pecado. Dios Así dice es. esto y voy a agradar a mi Señor. Pero tenemos ese poder ahora. Claro, Debemos crecer. es Pero el así. pecado todavía está. ¿A dónde? En el No, que corazón, afuera. no. No, que es el cónyuge. No, está dentro de nosotros. Porque escuche, Exactamente. si usted es sincero, va a ver que no es Satanás ni un diablito. Es usted mismo que todavía está el pecado que le habla. Claro. Usted no El está. pecado está a la puerta, dice el Claro, Señor. está ahí. No le crea. Entonces, que Dios creó al hombre malo. No, es que ese pecado todavía está ahí. Ujú. Ahora, escuche, este es nuestro consuelo. Hablando de libre albedrío. Esta voluntad del hombre es hecha, es perfecta e inmutable, libre solo para el bien y únicamente en el estado de gloria. Y este libre albedrío, en el estado de gloria, lo único que vamos a hacer siempre es hacer el bien y glorificar a Dios como Dios nos creó en el principio. Bueno nos hizo. Ujú. Justo, santo, pero ahora esto es por medio de Jesucristo y eso va a suceder en el estado de gloria. Entonces quiero que entienda esto. Dios nos creó buenos, o sea, la primera pareja justa, santa y perfecta. El hombre buscó su propio mal. Ahora como cristianos nosotros hemos sido regenerados. Dios, creo que Jeremías dice que nos dio un corazón nuevo, ¿sí? Yo haré que ande, pero nosotros somos responsables porque todavía el pecado, escuche, y la maldad todavía está dentro de nosotros. ¿Sí? Pero Aunque ya no gobierna. no gobierna, no, tenemos que dejar que no, por eso dice no dejes que reine, porque todavía está ahí, ¿sí? Pero ahí vamos hacia un estado de gloria, Así es. donde será totalmente erradicado. Por ¿sí? eso que los que perseveren Escucha, hasta el fin. Claro, los que perseveran hasta ahí, como vimos el domingo, escuche. Es una noticia que es mala, pero bueno, tiene que saberlo. El pecado lo va a acompañar durante toda esta vida. Así es, pastor. Y cuando usted muera, Él le va a decir hasta acá. Y usted también se va a despedir, pero es un mal que está ahí. Nacimos así, pero no es culpa de Dios. Todo lo contrario, Él fue bueno. Dice, por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado. Y Él vino y cargó con toda nuestra iniquidad, como dice Isaías 53. Él llevó a nuestros dolores, el justo por los injustos. Nosotros somos los malvados, los malos. ¿Sí? Y es así. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque, Señor, hemos visto su bondad y su misericordia, Señor. Pedimos muchas veces, Señor, nosotros como cristianos, sabiendo hacer el bien, no lo hacemos, Señor. A veces buscamos o pasamos por arriba, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, que nosotros a veces consideramos los pecados, Señor, como los más grandes, y a veces ciertos pecados, Señor, como dice un libro que tengo ahí, Señor, que son pecados que Él le dice respetables, que están escondiditos ahí, no, porque se esconden, Señor, ahí, y no son tan grandes. Todo pecado, Señor, es malo, Señor, y es así, debemos aprender, Señor, a ver el pecado como es. Porque si nosotros lo vemos, Señor, como los pecados solamente grandes, pero Señor, usted, Señor, lo vio grave, no es como nosotros que no lo vemos tan grave, Señor. Usted sí lo tomó, Señor, al pecado en consideración. Muchos de nosotros nos dirán, bueno, fue solamente por no comer un fruto, por eso. Y muchos, Señor, intentan imputarle a usted, Señor,
lo que es la maldad, Señor. Y lo cierto es que nosotros, Señor, somos malos, Señor. Sin Cristo somos así. Ujú. Ahora en Jesucristo, Señor, esa imagen fue llevada, Señor, a la imagen de Jesucristo. Usted nos ve en Cristo, Señor. Le agradecemos, Señor, porque esa justicia, Señor, que tenemos ahora fue imputada, Señor, por Jesucristo a nosotros. Y esa santidad que Él también nos fue dada a nosotros. Le agradecemos, Señor, porque usted nos ve en Jesucristo, Señor. Le pedimos, Señor, que como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, Señor, que estemos creciendo de gloria en gloria, Señor. Le pedimos esto en nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, y pido que esté bendiciendo estos estudios. Gracias, le damos todo esto por medio de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, pastor, por el estudio. Gloria a Dios.